Sí. ¿Cuántos están agradecidos con el Señor porque Él es bueno? La verdad es que no merecemos todo lo que Él nos da, pero a Él le place hacerlo, ¿verdad? Y nosotros lo único que tenemos que hacer es ser agradecidos, aunque a veces no nos guste lo que nos da. No siempre nos va a gustar, pero lo que debemos de confiar es que lo que Él permita en nuestras vidas es bueno, agradable y perfecto. Así que vamos a iniciar con el discipulado de esta noche, pero antes vamos a decir que toda escritura es inspirada divinamente y es útil para enseñarme, para redarguirme, para corregirme, para instruirme en justicia. ¿Para qué? Para que el hombre de Dios en mí sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Lo creemos y lo hacemos vida, ¿verdad? Me contaba el pastor Luis que están tratando el tema de la hermosura de la santidad. Y de verdad que es un tema bastante hermoso que nos ayuda mucho para poder entender hasta qué nivel Dios nos quiere santos. En el Salmo 96:9, vamos a ir a Salmos 96:9, porque solo tengo 3 horas para predicar, entonces hoy me dijeron que era menos, son 2 horas nada más. Ya estamos ahí. Dice: encorvaos a Jehová en la hermosura de su santuario, temed delante de él toda la tierra. Sin embargo, en otra versión, se las voy a leer, dice: adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. ¿Sí? Nosotros, para poder llegar a adorar al Señor, para que nuestra alabanza sea recibida por el Señor, y eso es algo que a veces no tomamos conciencia nosotros, necesitamos un nivel de santidad para eso. ¿Por qué es que debo de santificarme? Porque Él es santo. Él es 3 veces santo. ¿Qué quiere decir? Que yo debo de llegar a tener la estatura del varón perfecto, como decimos cuando estamos iniciando, porque Él es 3 veces santo. Él es santo en el atrio, santo en el lugar santo y santo en el lugar santísimo. Entonces yo necesito alcanzar esos niveles de santidad en mi vida. ¿Para qué? Para poder llegar hasta el lugar santísimo. No es solo quedarme en el atrio, no es solo llegar al lugar santo, es poder llegar a, como dice Salmo 96:9, adorarlo en la hermosura de su santidad. ¿Dónde se ve la hermosura de la santidad? En el lugar santísimo. Ahí es donde yo alcanzo la plenitud, la hermosura de esa santidad. Y por eso es importante que nosotros busquemos ser santos todos los días. Miren, este es un trabajo de 24/7, 365 días al año, ¿verdad? Porque la santidad se pierde en un ratito, con una mirada, con una palabra, con una acción. Es bien fácil perder la santidad, y por eso es que nosotros debemos de buscar todo el tiempo ser santos. ¿Y qué significa ser santo? Pues apartado, ya lo sabemos, ¿verdad? Ser consagrado o dedicado para algo, estar preparado y ser purificado. Amén. Y Dios, miren, tan bello que es el Señor. Yo quisiera que fuéramos a 1 Pedro 1:16. Vamos a ir rapidito. 1 Pedro 1:16.
Y ahí está la razón por la que yo tengo que ser santo, porque está escrito. Escrito está: sed santos porque yo soy santo. Entonces, para poder estar delante del Padre, yo necesito esa santidad. No hay otra opción. No puedo venir yo sin santidad delante de Él, porque no voy a ser recibido delante de Él. Pero lo hermoso de Dios, y eso es lo que a mí me encanta, porque yo siempre he dicho, Dios jamás te va a mandar a ti a hacer algo sin darte la provisión para hacerlo. Él siempre tiene ya listas las provisiones, las armas, para que nosotros podamos alcanzar lo que Él nos está pidiendo. Porque ustedes creen que sería fácil para nosotros santificarnos. No, eso es imposible para el ser humano. Nosotros como humanos es muy complicado el buscar la santidad, pero es Dios el que nos ha dado la forma y las herramientas para santificarnos. Y vamos a ir rápidamente a Colosenses 1, 21 al 23. Colosenses 1. Dice: a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos de ánimo en malas obras, ahora empero os ha reconciliado. Sigamos. En el cuerpo de su carne por medio de la muerte, para hacernos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. ¿Quién es el que nos hace santos? Él. Imagínense qué rico, hermano. Nosotros, ay, hermano, pero es que eso de ser santo es bien difícil. Hermano, es que realmente no estás viendo lo que la palabra ya te está diciendo. Él ya dio la provisión. ¿Cuál es la provisión de la santidad? En la muerte de Jesucristo en la cruz, su preciosa sangre. Esa nos santifica a nosotros. Nosotros no tenemos que hacer nada más que buscar de Él, más que buscar la sangre para poder ser santos. Dice que Él es el que nos ha santificado, no nosotros. Dice, en el cuerpo, así, gracias, no, regresa al 22. En el cuerpo de su carne por medio de muerte, para hacernos santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Ahora sí, el 23. Si empero permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual es dedicado a toda criatura que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, soy hecho ministro. Entonces ya tenemos la provisión en Cristo. No es que a mí me cueste santificarme, no, ya pagaron el precio de mi santidad. Yo solo tengo que buscar aquellas cosas que me hacen santo delante del Señor. Y miren, es bien interesante porque Dios nos santifica y dejó provisión en el atrio, de hecho, del tabernáculo. Si puedes ponerme la imagen del tabernáculo, Jeremy, por favor, para que nos ubiquemos. No, la otra, la cruz, la estatura, perdón. En la estatura, que es el tabernáculo de Cristo, podemos ver que en el atrio hay 2 muebles, pero en esos 2 muebles hay 3 provisiones para santidad, para poder santificar. ¿Por qué estoy haciendo este pequeño resumen para lo que vamos a hablar? Porque es importante. Muchas veces se nos olvidan estas cosas, y si yo no las tengo presentes, muchas veces digo, pero ¿y cómo le hago para santificar mis ojos? Porque es de los ojos que vamos a hablar hoy. Pero ¿qué hago yo? ¿Qué tengo a la mano para poder santificarme? Y el Señor nos dejó precisamente en todo el tabernáculo hay formas de santidad, pero en el atrio hay 3 que ustedes seguramente ya las conocen, y 2 en el primer mueble. A ver, ¿quién me puede decir cuáles son las provisiones para santificarnos en el primer mueble? Hay 2 ahí.
No se vale que conteste el pastor Luis, la pastora, ni mi esposa. ¿No se recuerdan? Las provisiones que hay en el altar de bronce o de sacrificio son la sangre y el fuego, ¿sí? Porque Dios nos va a santificar a través de la sangre de Cristo y a través de su Espíritu Santo, que es fuego. Vayamos rápidamente a Hebreos 10:10. No se les olvide, miren, ¿saben por qué yo hago preguntas e insisto mucho en estas cosas? Porque a veces yo me doy cuenta que la gente, al no tenerlas presentes, por eso es que no puede muchas veces hacer las cosas que Dios nos pide. Esto que yo pregunté hoy es básico, así como quien dice trocitos uno, ¿verdad? O sea, si yo no sé a qué acudir para santificarme, entonces sí estoy perdidísimo, ¿verdad? Sí, o sea, es una cosa que nosotros de verdad, hermanos, como hijos de Dios, deberíamos de tenerlo bien presente. O sea, son cosas muy básicas para nosotros. Entonces, ¿qué tengo yo en el primer mueble del atrio, que es el altar de bronce? Tengo provisión de sangre. Hebreos 10:10 dice, en la cual voluntad somos santificados por primera ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una sola vez. Ya no hay más sacrificios, eso sí es cierto, pero hay sangre todo el tiempo, porque se hizo un solo sacrificio y para siempre. Ya el Cordero de Dios está ahí, ya el Cordero de Dios fue inmolado, ya la sangre está ahí, ya no necesitamos llevar otro tipo de sangre, la sangre de Cristo ya está ahí, pero yo tengo que ir a la sangre para poder santificarme, para poder santificar mi cuerpo. Lo que sea que estén estudiando, cuando sigan viendo este tema, esta provisión la tienen que tener clarísima, porque si yo no acudo a la sangre, yo no puedo santificarme, porque la sangre santifica. Poneme el 19 ahí también. Jeremy, tenés una Reina Valera un poco más, esta es la antigua, ¿verdad? Que hay ciertas palabras que se cambian y que yo quisiera que estemos con la Reina Valera 60 por lo menos. Dice Hebreos 10:19, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el santuario, ¿por medio de qué? ¿De la sangre de quién? De Jesucristo. ¿Cuál es la libertad que yo tengo de poder entrar al santuario? La sangre de Cristo. Yo necesito lavarme con la sangre de Cristo. Yo necesito meterme en las casas de sangre. Hay 3 casas de sangre. Bueno, y aquí podríamos, nos vamos y ya no hablamos de los ojos. Pero es importante que entendamos que la sangre me sirve a mí para santificarme. Y yo necesito la sangre para santificar mis ojos. Si yo no pongo sangre en mis ojos, yo no voy a poder santificar ese sentido de la vista que vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, ¿qué dijimos que era la otra experiencia? El fuego. ¿El fuego de qué? De su Espíritu Santo. Vamos a Romanos 15:16. Ahí miren, esas citas que se les están dando, atesórenlas, porque ahí es donde están las provisiones para poder lograr la santidad. Romanos 15:16 dice, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que la ofrenda de los gentiles sea agradable, santificada, ¿por quién? Entonces, ¿quién me santifica? El Espíritu Santo. ¿A través de qué? A través del fuego. El fuego del Espíritu me ayuda a quemar toda impureza, ¿sí? A terminar con todas aquellas cosas. No le estoy diciendo, hermano, vaya a meter el ojo en la hornilla de la estufa, ¿verdad? No, porque le va a doler y no lo va a santificar. No, lo que necesito es el fuego del Espíritu.
que el Espíritu Santo tome mi vista, tome mi ojo para poder ser santificado. Y eso lo vamos a platicar un poquito más adelante. Yo estoy sentando las bases de lo que estamos hablando esta noche. Entonces tenemos ya dos provisiones. ¿Cuál es la primera? La sangre. ¿Cuál es la segunda? El fuego. ¿Dónde las encuentro? En el atrio, en el altar de bronce, sí. Pero hay un tercer mueble en el atrio que no es que sea menos importante, es un mueble poderosísimo también, donde voy a encontrar una tercera provisión para ser santificado, y es el lavacro. Poneme la estatura, por favor, Jeremy. Gracias. El lavacro es esa fuente de agua. ¿Y qué significa la tercera experiencia? Son con las aguas de su nombre. Yo necesito las aguas de su nombre, porque muchas veces ya fui limpio del pecado, ya fui limpio de mancha, ya quemé todas aquellas impurezas, pero todavía tengo polvo. ¿Cómo se siente usted cuando carga polvo en el ojo? ¿Verdad que pica, que dan ganas de, no sé, es bien incómodo tener, no digamos, un granito de polvo en el ojo? Es complicadísimo. Está uno ahí que se mueve. Y al final, ¿cómo se va uno a lavar el ojo? Y logra sacarse. Pues para eso son las aguas del nombre de Jesucristo. Para quitarnos el polvo de rechazo a su gobierno, el polvo de rechazo a su mandato, el polvo de rechazo a su voluntad. Necesitamos las aguas de su nombre. Y eso lo vamos a ver en 1 Corintios 6:11. Primera Corintios 6:11. Dice: y esto erais algunos, mas ya sois, ¿qué dice? Lavados. Mas ya sois santificados, mas ya sois justificados en el nombre de Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces ya somos lavados. ¿Por qué? Por el nombre. Las aguas de su nombre me ayudan a quitarme ese polvo, ese lodo, muchas veces esa tela que se me hace en el ojo espiritual, que no ve las cosas como tiene que verlas. Y por eso yo le decía, atesore estas tres cosas, porque esas tres provisiones son básicas. Si usted no aprende a correr a la sangre, no aprende a correr al fuego del Espíritu, no aprende a correr a la fuente de su nombre, difícilmente va a lograr la santidad. Y nosotros debemos de aprender a correr todo el tiempo, todo el tiempo. Mire, es que de verdad no va a creer que porque usted pidió y clamó la sangre en la mañana antes de salir de su casa, a mediodía usted anda igual que como salió. No, si esto es todo, y peor cuando se ponen las situaciones más difíciles y le toca a uno enfrentar situaciones durante el día, uno tiene que estarse metiendo al fuego, metiendo a la sangre y metiéndose al agua, porque si no uno termina el día, pero bien lejos de la santidad, lejísimos de ser un santo. Son cosas que tenemos que hacerlas una disciplina en nuestra vida, de estar pendiente de mis pensamientos, de mis reacciones, de mis palabras, de lo que oigo, de lo que veo, de lo que hago, para inmediatamente acudir a estas tres provisiones. Porque si yo no logro esto, hermano, de verdad, hermano, no se va a lograr la santidad, no se logra. Y uno termina decepcionado y dice: no, pues qué difícil es ser cristiano. Pues claro, sí es difícil. Si lo estás tratando de hacer en tus fuerzas, es más, te lo voy a corregir, no es difícil, es imposible. Por eso es que Dios dijo: no, hombre, ¿y cuál es el problema? Pues si yo los voy a santificar, yo no te estoy diciendo que tú hagas algo para ser santo, porque sea lo que sea que hagas, nunca vas a poder ser santo. Pero Dios dice: tranquilo, aquí está la sangre.
aquí está mi espíritu, aquí están las aguas del nombre de mi hijo. Con eso ya la hicimos. Obviamente tenemos la provisión de la palabra, la provisión de la oración y la provisión de la misericordia, hablando del lugar santo, del lugar santísimo. Pero con estas tres que usted comience a practicar, se va a dar cuenta que puede ir santificándose y guardándose para el Señor, para luego llegar al lugar santo, como le dije, donde va a encontrar usted su provisión de la palabra, la provisión de su gobierno, la provisión de la oración. Son tres provisiones más. Y la última provisión en el lugar santísimo, que es la misericordia. Amén. Entonces, entendiendo esto, vamos a hablar un poco acerca de la santidad de nuestros ojos. Cuando Dios crea a Adán, y cuando me refiero a Adán, me refiero, como lo dice la palabra, a Adán masculino y Adán femenino, estoy hablando de los dos. Dios gira instrucciones muy claras de qué es lo que se debe hacer y qué era todo lo que se podía hacer y qué era lo único que no se podía hacer. Le dice a Adán que tiene que guardar, que tiene que labrar y que tiene que comer. Y que de lo único que no puede comer es del árbol de la ciencia del bien y del mal. Nunca mencionó Dios al árbol de la vida, ¿sí? ¿Y tenían acceso al árbol de la vida? Sí. Pero la historia no corrió de la manera en que tenía que correr. Porque el problema fue que Adán no hizo como Dios le había mandado hacer. Adán, como nosotros, en algún momento aportilló el vallado, ¿sí? Porque cuando se refiere a guardar la palabra, se requiere acercar, ¿sí? Hacer un vallado. Él tenía que hacer un vallado alrededor de él, alrededor de Adán femenino también. ¿Para qué? Para estar cubiertos. No era que Dios quería ponerla a trabajar y que el pobrecito ahí trabajando y sin saber exactamente. Dios sabía que la única forma de evitar que Satanás pudiera entrar a Adán era poniendo un cerco, ¿sí? Que guardara. Y que labrara era trabajar. Cuando decimos labrar, nosotros pues obviamente pensamos en ir a sembrar y todo, pero realmente, ¿qué era lo que tenía que labrar Adán? ¿Qué era lo que tenía que labrar? Él tenía que labrar su tierra acá, ver que la semilla creciera como tenía que crecer, ver que la palabra de Dios tomara las raíces que tenían que tomar y creciera para dar frutos, porque dentro del Edén que tenía que labrarse ya estaba todo. Pero nosotros lo pensamos todo en lo material, ¿verdad? Nos vamos a lo físico. No, la tarea de Adán era espiritual. Cuando Dios le da estas ordenanzas, son espirituales. Incluso cuando le dice que coma de todo árbol que da fruto, es cierto, era para sostener su carne, si quiere verlo así, su cuerpo, pero también hemos aprendido que aquellos árboles eran los vencedores de las eternidades pasadas, dando fruto para enseñarle a Adán cómo enfrentar cada situación que se le iba a presentar. ¿Usted cree que si Adán hubiera comido bien de esos frutos que habían en el jardín del Edén, se hubieran equivocado? Seguramente no, porque alguno de esos árboles le pudo haber dicho: mira, yo conozco al diablo, yo sé cómo se mete, yo te voy a enseñar qué tienes que hacer para que no te pase. Pero no, se descuidó Adán y pasó lo que tenía que pasar. ¿Y sabe qué? Dios lo había hecho todo perfecto, todo bien, todo bueno. Vamos rápido a Génesis 1:31.
Génesis 1:31. Y vio Dios que lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, no bueno, en buen chapín diría buenísimo, ¿verdad? No bueno, no le salió bueno, le salió buenísimo. Calidad. Dice, era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del sexto día. Ese día que había sucedido, ya había terminado él, ¿sí? Con la creación. Y dice que vio y era en extremo bueno. O sea, Dios no creó algo con defecto, no creó algo que no iba a funcionar. Pero el problema está en que Adán no pudo hacerlo funcionar. Dice la palabra que Él nos creó a su imagen y semejanza. ¿Qué vestiduras cree usted que tenían ellos en el Edén? Si somos imagen y semejanza de Dios, ¿cómo se miraban ellos dos? ¿No escucho? Tenían vestiduras blancas resplandecientes, ¿sí? Tenían la gloria de Dios en ellos. Ellos eran seres de luz. Ellos se miraban como seres de luz. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios estaba con ellos. ¿Qué pasaba con Moisés cada vez que subía a la montaña? Dice que hasta se tenía que tapar el rostro del brillo con la que él regresaba de allá arriba después de estar con Dios. Ahí sí que la gente se sentía ofendida del brillo que él, por eso se tenía que tapar el rostro de la potencia con la que brillaba. Así era Adán femenino y Adán masculino. Ellos brillaban en el jardín del Edén. ¿Por qué? Porque habían sido hechos a imagen y semejanza de Dios. Eso quiere decir que eran seres de gloria. Sus vestiduras eran vestiduras de gloria, vestiduras blancas, finas, brillantes. Pero ¿qué sucede? Vamos a ir a Génesis 3:7. Génesis 3:7. Dice, y fueron abiertos los ojos de entre ambos y conocieron que estaban desnudos. Y entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Ahora mire cómo es esto, porque, y aquí es donde tenemos que comenzar a tener cuidado con nuestro ojo, con nuestro sentido de la vista, porque yo no sé si usted sabía, pero el sentido de la vista es el sentido más poderoso que tenemos, ¿sí? Entre el 70 al 80% de las situaciones sensoriales de nuestro cuerpo entran a través de los ojos. El 83%, imagínense. O sea que la mayoría de cosas son a través de la vista. Muchas veces decimos, o por lo menos allá en Guatemala así decimos, que la comida entra primero por los ojos. Si la comida no se ve buena, aunque esté muy buena, no se la come uno. Entonces la comida entra primero por los ojos. ¿Y qué es lo que sucede en este momento en el Edén cuando la serpiente se mete y seduce a la mujer? Dice ahí mismo en Génesis 3 que ella vio, ¿sí? Que el árbol era bueno a la vista y su fruto codiciable. ¿Por dónde cree usted que entra la codicia? Por los ojos. No hay ningún otro lado por donde entre la codicia. Usted para codiciar, ¿qué tuvo que haber hecho primero? Ver lo que quiere codiciar, ¿sí? Es que yo quisiera un carro como el que carga Byron.
Es que Dios, ¿por qué a mí no me trata como lo trata a él? Codiciamos, pero es a través de ¿qué? De los ojos, de la vista. Y entonces Adán femenino ve el árbol y lo ve agradable. ¿Y qué dice? Y codició el fruto. Y cuando tú dejas que la codicia entre, va a corromper tu alma y tu espíritu. ¿Qué hizo Satanás? Solo la puso delante del árbol para que ¿qué? Que viera, que lo viera. Y entonces al final la engaña y ella come del fruto y le da de comer también al hombre. Ahora, eso de que se echen la culpa entre ellos, ¿de quién fue la culpa? Pues si queremos verlo fría y llanamente, de Adán hombre, porque a él se le había ordenado guardar y labrar y comer. Si Adán hubiera guardado, labrado y comido el fruto que tenía que comer, aunque Adán femenino hubiera tomado el fruto, Adán masculino hubiera podido llevarla y decirle: ven, yo sé, ya me contaron aquellos, yo ya comí fruto de aquellos, yo sé cómo esto se arregla. Vamos delante de Dios a pedir perdón. Y se hubiera arreglado el asunto. El problema es que Adán masculino tampoco había hecho su trabajo, y entonces entra el pecado al hombre, y ahí es donde es quitadas las vestiduras de luz. Y cuando les es quitada la vestidura de luz, porque son corrompidos ellos en su ser, ¿qué es lo que se corrompe? La rueda de la creación. Eso ustedes ya lo han visto, la triple naturaleza. Se corrompe el cuerpo, se corrompe el alma y se corrompe el espíritu, a nivel de que se corrompe el corazón, y entonces ya la voluntad hace lo que se le regala la gana. ¿Y todo por qué? Por no haber hecho caso a lo que desde un principio Dios ya había dicho. Entonces, esa desnudez es porque habían perdido la gloria con la que habían sido vestidos. Ya no estaba la gloria, y ahí es donde se dan cuenta que de un momento a otro ellos son desechados incluso de la presencia de Dios. Porque vamos a ir rápido a Romanos 3:23. En el momento que ellos se dejan engañar y se corrompen, son destituidos de la gloria de Dios. Y al ser yo destituido de la gloria, miren, ¿saben qué es lo que pasa? Que si yo tengo vestiduras resplandecientes, ¿qué necesito para resplandecer? Luz. Necesito el sol de justicia. Porque usted puede estar muy brillante y todo lo que quiera, pero si no le pega la luz, ¿qué pasa? No brilla. No brilla. Entonces, las vestiduras blancas resplandecientes necesitan ser alumbradas por la luz. Pero en este momento ellos rompen toda relación con la luz al pecar. Y dice Romanos, dice: por cuanto todos pecaron y están ahora destituidos. ¿De qué? Pero entendamos la palabra. ¿De qué los destituyeron? De la luz, de la gloria. ¿Qué es lo que ellos reflejaban en el jardín del Edén? La gloria de Dios en ellos. Ahora te destituyen de la presencia de Él. Eso quiere decir, ya no puedes entrar a su presencia. ¿Qué pasa con la gloria? Se acaba. Ya no hay gloria. Entonces ahora me veo, ¿y qué es lo que ellos vieron? No tanto el hecho de verse desnudos. Ellos vieron su iniquidad, ellos vieron su miseria, ellos vieron el ser de vergüenza en el que se habían convertido, de ser un ser de gloria a ser un ser de vergüenza y miseria. ¿Por qué?
Por no santificar su vista, por no tener cuidado de lo que la vista los hizo hacer. Por eso le decía yo, el ojo es el sentido de la vista, es el más poderoso en el cuerpo, porque ese tiene la capacidad de hacernos hacer cosas que no debemos hacer. Y mucha palabra puedes tener y mucho conocimiento puedes tener, pero si yo no estoy constantemente santificando mi ojo, va a llegar un momento en que voy a ser destituido. Y aquel brillo que yo tenía, y tal vez íbamos apenas por brillo de estrella y ahora de regreso, ay, lo que ya había costado agarrar brillito de estrella. Y medio, sí, o tal vez alguien ya con estrella más resplandeciente, o alguien ya con luna, o como dice el pastor Luis, ya por lo menos ya me pegaba la luz del alba, del sol. Y voy, y por no santificarme, por no mantenerme con ese cuidado de estar santificado todo el tiempo, vuelvo a cortar con esa gloria. Y miren, de verdad alcanzar las glorias cuesta. Y qué triste es que en un abrir y cerrar de ojos se pierda. Y nos costó saber cuántos años llegar a la estatura que estábamos con esa gloria, y de repente borrón y cuenta nueva, porque con Dios es así, ¿verdad? Con Dios no es, bueno, está bueno, pues venite, pues te voy a regresar a donde estabas. No, es volver a empezar. Y por eso debemos de tener cuidado, porque mire, el gran problema es que Adán en el jardín consiguió ser echado simple y sencillamente porque se avergonzó, se dio cuenta, le dio vergüenza lo que era. Y tuvieron, dice la palabra, que tuvieron temor. ¿Se imagina usted? Dice que Dios todos los días hablaba con ellos, todos los días. ¿A usted le gustaría poder hablar con Dios un rato así como hablaba Adán con él? A mí me hubiera encantado, ¿verdad? Porque hoy ciertamente lo hacemos a través de la oración y todo, pero yo quisiera que usted entendiera lo que significaban esas charlas de él con Dios. O sea, Dios bajaba, dice, al jardín a visitarlo y se paseaban entre los árboles platicando como que usted y yo vayamos a platicar a algún lado. Qué belleza de relación. Pero cuando Adán ve que aquello se rompe, dice que entró temor en él, que cuando Dios bajó a buscarlo, se fue a esconder. Se fue a esconder. Y eso es como cuando se le esconde a usted su perrito en la casa o uno de sus hijos, ¿verdad? Que salen corriendo y sabe qué hizo, dice uno, porque la mejor seña de que alguien pecó o hizo algo que no debía es esconderse. Porque el pecado nos trae vergüenza. Nos vemos sucios. Y eso fue lo que pasó cuando fue quitada esa luz de ellos. Y se ven, dice, fueron abiertos los ojos. Se dieron cuenta que ya no estaban con vestiduras de luz. Y comienzan a ver toda aquella podredumbre del ser humano, del pecado en ellos, tal punto que les entró vergüenza. Y tuvieron que esconderse de la vergüenza. Yo digo, pero tan fácil que es ahora que Dios nos ha permitido entender la revelación de su palabra, porque uno dice, pues que Adán, pues si solo tenía que pedir perdón, ¿para qué sale corriendo? Pero ya quisiera ver qué tal lo hubiéramos hecho nosotros la situación ahí, ¿verdad? Tal vez hasta la empeoramos y estuvieran peor los seres humanos, ¿verdad? Entonces, no, tampoco digamos, ese Adán no la supo hacer. De hecho, todos tenemos la misma oportunidad y hacemos exactamente lo mismo, ¿verdad? Porque entonces ya no tenemos cuidado con la santidad en nosotros. ¿Y qué es lo que pasa? Ya no venimos a la iglesia. Ya cuando un hermano comienza a faltar y a no venir, ya hay que preguntarle, hermano, ¿y qué hizo pues? Pues sí, porque está huyendo de Dios, porque está huyendo de la presencia, porque está huyendo de la revelación, porque está huyendo. Dígame. Porque miren, y yo le voy a decir esto, hermano, cuando uno peca,
uno debería estar en la iglesia todo el día. Ahí es cuando más tiene que buscar de Dios. Ahí es cuando más uno necesita acercarse a Dios, porque yo necesito recuperar mi vestidura, necesito recuperar ese brillo, necesito volver a poder vivir en santidad. Y eso muchas veces no lo hacemos. Al no estar santificados nuestros ojos, el problema es que nuestros ojos van a buscar saciar los deseos de la carne. Si yo no tengo santidad en mi vista va a ser utilizada por la carne para saciar deseos. Y aquí podemos hablar de muchas cosas con los que tenemos problemas con la vista, muchas cosas. A veces vemos entrar y esto a veces pasa un poquito más con las hermanas, ¿verdad? Pero ven entrar una hermana y ya la comienzan a juzgar por cómo se ve. Ay, no, de plano que el esposo es narco, porque mira lo que trae. Mira esa bolsa que vale $1,200, y mírale los zapatos de $2,000. Y ya comenzamos, porque con la vista juzgamos, pero así. O vemos a alguien y decimos, ala, como quisiera yo tener lo que él tiene. Eso ya es codicia, es envidia. Y sabe que la palabra envidia, traducida, si usted estudia, va a ver que significa ojos de maldad. Eso significa envidia, ojos de maldad. Cuando usted está viendo a alguien con envidia, lo está viendo con ojos de maldad. ¿Por qué? Porque no tiene santificada su vista. Primera de Juan 2:16, por favor. Sí, seguro no iba a llegar a los velos, Luis. Yo quería dar otro poquito que estaba emocionante, pero venimos el otro miércoles para seguir. Porque todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia, mire pues, oiga bien, dice, todo lo que hay en ¿dónde? En el mundo. La concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos, la soberbia de la vida no es del Padre, mas es del mundo. Y los ojos son las ventanas que todas estas en la carne utilizan para estarse alimentando. La concupiscencia de la carne, la pornografía, el ver con mal deseo a alguien, es concupiscencia. Pero ¿de dónde sale? De la vista. El tenerle envidia a la gente, ya le dije, son ojos malvados, ojos malos. O sea, si usted se siente mal por lo que otro tiene envidia, y si tiene envidia, tiene dañados los ojos espirituales, porque usted debería decir gloria a Dios por lo que Dios le dio a ese hermano, y decir gracias Señor, gracias por lo que hiciste en su vida. No que Señor, pero y yo que soy pastor y yo no tengo. Dios le da pan al que no tiene dientes, Señor, pero ¿qué onda? ¿Cómo es la cosa aquí? Sí, es que, mire, cuando usted entiende esa palabra, y yo se lo he dicho a unos amigos, le digo, mira, yo estoy tranquilo en la vida ya, porque yo sé que ya está el multimillonario que me tiene que dar todo lo que tiene. Porque dice la palabra que él va a hacer trabajar al impío y juntar plata y todo para después dársela a sus hijos. Pero ¿qué estoy haciendo yo? Asegurarme de ser digno de recibir eso. Y para ser digno de recibir eso, yo tengo que vivir en santidad, si no, no se puede. Entonces, imagínense, todos los deseos carnales son alimentados por la vista, todos, hasta el comer, ¿verdad? Hasta el comer. O sea, hay un pecado que es gula, que es el comer ya hasta sin hambre, pero solo pero cuando la comida se ve buena, dice uno, no, yo le entro y le entro y le entro y le entro. Yo aprendí a santificar mi vista en ese sentido, porque yo decía,
si como esto me voy a poner grave, ya sé yo que me hace mal, pero le voy a entrar porque quede rico. Y después todo torcido del dolor. Ahora ya digo yo, no, se ve bueno, se ve rico, pero me hace mal. Entonces mejor hay que quede, ¿verdad? Porque debemos de aprender nosotros a santificar nuestra vista. ¿Sí? Mire, el jugar juegos, y ahí tal vez ya me metí en problemas gruesos, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que estoy haciendo? Dándole un placer a la carne. Porque en la carne hay adrenalina, hay emoción, y entonces si yo estoy jugando, yo estoy sintiéndome bien, me siento a gusto, pero ¿sabe cuál es el problema? Que también me genera ira, me genera enojo, me genera estrés, me genera desesperación. ¿Y qué está pasando? Todo a través de los ojos. Y no estoy diciendo que los juegos sean malos, el problema es que nos dejamos engatusar tanto por un juego. Mire, a mí me pasó. A mí me pasó. Hace unos años encontré un juego en internet, en el teléfono, que me cautivó por 3 años. 3 años de estar jugando literalmente día y noche. ¿Sí? Y no me importaba estar en el servicio de la iglesia, ahí estaba jugando y llegué a ser de los cabezones, porque es que esa es la cosa, ¿verdad? Uno comienza a alimentar, mire, la vista te comienza a alimentar el orgullo y la vanidad. Y entonces ya a mí, desde Italia, desde España, desde un montón de países, ya me buscaban a mí para que yo diera instrucciones, para que yo formara los grupos, para que yo iniciara las guerras, para que yo fuera al frente de todo el equipo. Mira, era una cosa que en ese momento no lo veía, mi esposa me lo decía, yo me molestaba con ella y yo decía, pero si ¿a quién le estoy haciendo daño con esto? A mí, a mi santidad, a esa luz que yo estaba dejando de reflejar por estar metido en esa cosa. Pasé 3 años, topé el juego, o sea, yo llegué, no se le podía hacer nada más. Entré en una desesperación tal cuando vi que ya no habían actualizaciones de las bases, de las armas, pues decía, qué aburrido, ya. Y este año en marzo cerraron el juego para siempre. Yo ya lo había dejado así un par de años, ya no jugaba, ya la gente me decía, vos, ¿qué pasó? ¿Y por qué ya no te metes? Y nos haces falta, y que no sé qué, y que no sé cuánto, pero al final entendí que yo necesitaba santificarme, y el juego no me dejaba santificarme. Y todo por la vista, porque si ustedes hubieran visto las bases y todo, era una cosa, pero es más, llegué a cometer el grave error de cautivar a mi esposa por unos meses, porque ella le entró al juego y le gustó, y le llevé sus bases hasta el nivel más alto, y ya ella ya la conocían como la jefa del grupo, porque era la única mujer que estaba con nosotros. Pero le digo, hermano, ¿por qué le cuento todo esto? Porque me di cuenta de que mi vista fue seducida. Por eso le digo, no tiene que ser una mujer, no tiene que ser un narcotraficante o un negocio. Todas esas cosas pasan, pero a veces dentro de nosotros, cuando estamos según nosotros bien guardados, se meten las pequeñas zorras, ¿verdad? Y entonces yo no, como le digo, no estoy en contra de los juegos, pero sí en contra de lo que los juegos hacen. El mismo teléfono, el mismo WhatsApp, el TikTok, ¿verdad? El Instagram. Miren, pasa la gente todo el día pegado al teléfono. Ya un día de estos no se extrañe usted cuando digan que nació el primer bebé con teléfono en la mano.
¿verdad? Y lo primero que nace es el teléfono. Es que en serio, de verdad. Y ¿sabe qué es lo peor? Que nosotros mismos estamos igual, hermanos. Nosotros mismos. Nosotros le decimos a nuestros hijos, deja el teléfono, y nosotros estamos. Entonces nuestros hijos dicen, bueno, deja el teléfono, pero ¿qué? ¿Hay rango de edades o qué onda? Porque si yo le voy a decir a mi hijo, mira, deja el teléfono aquí, o voy a dejar mi teléfono también ahí. ¿Sí? Porque si no, ¿con qué solvencia moral y autoridad puedo yo pedir algo? Si yo no soy ejemplo. ¿Qué miramos en internet, hermanos? ¿Qué leemos? Esos grupos que tenemos de colegio y de amigos y todo, que se mandan cosas que sabemos que no deberíamos de ver, pero ahí estamos. Alimentando la concupiscencia, alimentando la carne, dejando fluir todo el pecado que entra a través de nuestros ojos, interrumpiendo los rayos de luz que de verdad deberían de entrar al alma y al espíritu. Es increíble cómo nosotros hacemos daño a nuestra triple naturaleza, nosotros solitos. Nosotros le echamos la culpa al diablo. Mire, en primer lugar, recuerde una cosa, el diablo no es omnipresente. ¿Usted sabe qué significa omnipresente? Que puede estar en todos lados al mismo tiempo, ¿sí? Dios es omnipresente, el diablo no. Y cuando usted hizo lo que hizo, el diablo andaba por China, así que deje de estarle echando el muerto al diablo. Porque si lo citan y tiene un buen abogado, va a tener una buena coartada. Él va a decir, pero si ese día, esa hora yo estaba en China, ¿por qué me están echando el muerto a mí? ¿Qué culpa tengo yo que con la gran iniquidad que tiene ahí adentro, solo se ponga a ver y ya peca? Y así nos pasa. El juzgar cómo viene vestido alguien es por la vista también. Y ya estamos pecando, ya estamos hablando, ya estamos murmurando. Imagínense, para que le quede claro, el hablar de cómo se viste una persona es murmuración y eso es pecado. ¿A usted qué le importa cómo viene vestido? Ay, no, es que mire, pura fotocopia, siempre viene igual. ¿Verdad? Y fotocopia en blanco y negro, porque nunca trae color. No, hermano, tengamos cuidado con la vista. Se está quedando sin tono, digo que bien pálido. Tengamos cuidado, porque de verdad, la santidad a través del ojo se pierde bien fácil. Bien fácil. Bien fácil. Es solo el hecho de codiciar algo. Cuando usted vea y lo codicia, ya pecó. Imagínese que el Señor Jesús puso bien alta la vara. Dijo, la ley dice que si te acuestas con una mujer, has adulterado. Pues ahora yo te voy a decir lo que dice la gracia. La gracia dice que si con solo verla y piensas mal en tu corazón, ya adulteraste. ¿Y sabe por qué? Porque Dios conoce la conexión. A ver, ¿cuál es la conexión del ojo con el alma? La imaginación, los pensamientos, la capacidad de pensar, la capacidad de hacer. Nosotros mire, yo por ejemplo, soy una persona que ha tenido que trabajar mucha esa área en mí, porque yo soy fácil para imaginar y ponerme a pensar. Entonces uno a veces, y por eso dice uno vende, ¿cómo es el dicho? Vender el cuero sin haber matado el venado, ¿verdad? Uno ya está ahí haciendo los castillos en el aire y toda la imaginación, porque por eso se llama imaginación, porque yo ya estoy armando todo y cuando vengo a sentir, nada. ¿Por qué? Porque no estoy llevando mis pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo Jesús.
Cuando tú tienes un pensamiento que no acorde a la voluntad de Dios, es porque tu vista te engañó. Porque la única forma de tener malos pensamientos es a través de la vista. De lo que tú ves, de lo que tú captas en tu entorno. Ves a dos hermanos allá como secreteándose y de repente uno te volteó a ver y siguieron, esos hablando de mí están. De plano que ya le fueron a contar que me vieron en no sé dónde y qué les importa dónde yo andaba y ellos hablando de otra cosa. Pero usted ya hizo un gran castillo, ya se peleó con el hermano, ya ni le habla ni nada porque usted creyó que estaban hablando de usted. ¿Por qué? Porque los vio y porque lo voltearon a ver, y peor si lo voltearon a ver y se rieron, burlándose están. Bien, hermano, esos hermanos todo el rato se la pasaron burlándose de mí. ¿Y qué si ellos con el gozo del Señor va a reírse? ¿Va? Y usted pensando que era de usted que estaban hablando. ¿Por qué? Por lo que su vista le dijo. Debemos de tener cuidado de verdad, porque ¿sabe cuál fue la envidia? Y por eso es importante que lo entendamos. Con esto que nos vayamos es vital. Isaías 14, 12 al 14. Mire lo que sucedió. ¿Qué fue lo que hizo que Satanás fuera echado del cielo? El orgullo que vino a través de la envidia. Dice, como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana. Imagínense qué nivel al que tenían a Lucifer, ¿verdad? Que era Luzbel. Dice, como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana. Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas las gentes. Siguiente. Tú que decías en tu corazón, mire, pues ahí comenzó el problema. Subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios, ensalzaré mi solio, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del Aquilón. Él ya comenzó a imaginar lo que iba a hacer. 14, por favor. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. ¿Qué pasó? Él vio la gloria de Dios, pero como ya había sido corrompido por madre de maldad, padre de maldad, ¿sí? Y Abadón, ¿qué pasó? Ve y dice, ok, eso quiero. Se llenó de envidia, se llenó de orgullo, dijo, ¿y por qué solo él? ¿Y por qué él es el único que tiene trono ahí arriba? ¿Y por qué solo él manda? ¿Por qué no puedo yo también tener esa misma capacidad? Y comienza a llenarse. Y eso pasa mucho en la iglesia. Pero ¿y por qué solo él toca el teclado? Si yo también puedo. Además, él es músico empírico, yo estudié música, ¿por qué a mí no me ponen? Pues por eso mismo que tenés ahí adentro es que no te ponen. Por eso mismo. Es que aquel ni tocar la batería puede, sí, pero él la toca con santidad. Tú tal vez eres el mejor baterista del mundo, pero estás más perdido que... ¿Sí? Aquel acaba de venir a la iglesia y ya está sirviendo. Pues sí, pero es que aquel ya se santificó, ¿y tú para cuándo? Porque ese es el problema. Comenzamos a dejar que todo lo que entra en nuestros ojos nos lleve a esa envidia, a los ojos de maldad. Y todo lo comenzamos a ver mal. Y entonces comenzamos a juzgar al pastor, comenzamos a juzgar a la pastora, comenzamos a juzgar a la iglesia. No, es que en esa iglesia solo favoritismo, son solo los que le caen bien a Norita tienen puestos, y no.
Y yo como no le caigo bien, porque, uy, es que vieras esa hermana cómo es. Y a tus ojos juzgando, ¿verdad? La conocieran bien, es un pan de Dios la mujer. Sí, pero eso es lo que sucede. Y de verdad, aunque la iglesia sea pequeña, pasa. Mire, ¿y por qué ya lo pusieron a enseñar a él y a mí no? Si yo tengo 5 años de estar aquí y él tiene 1. Pues llevamos 5 años de estar esperando que te santifiques, hermano. Él lleva 1, pero va corriendo. Ya entendió. Está haciendo todo para poder estar a la altura. Está buscando la estatura. Amén. Y voy a terminar con unas citas acá. Proverbios 30:13, por favor. Ese reloj está malo. Sí, ese reloj está malo. Sí, no, ese da la hora en dólares. Sí, ya la voy a santificar. Proverbios 30:13 dice: hay generación cuyos ojos son altivos y cuyos párpados son alzados. ¿No viste esa gente que solo lo ve así, hasta por encima del hombro, ¿verdad? Ay, qué hermanito Y a esta gente dejan que entre aquí. Gente orgullosa, gente vanidosa, gente que se cree por lo que tiene. Y si supieran que lo que tiene es para otro hijo de Dios, porque ellos no han querido ser hijos como tienen que ser. ¿Qué va a pasar el día que Dios venga y le diga: mira, muchas gracias por tus 50 años de trabajo, gracias por la riqueza que acumulaste, permitime? No, ahorita vení, aquí está tú. Aquí está lo que te ganaste. ¿Por qué? Por ser orgullosos. No hay nada que a Dios le moleste más que alguien orgulloso y altivo de corazón. No hay nada que lo moleste más que eso. Ese es el pecado original por lo que Lucifer es Lucifer. Por ese orgullo y esa vanidad. Vamos rápido a Proverbios 28:27. El que da al pobre no tendrá pobreza, mas el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. Fíjese que yo allá en Guatemala insisto mucho en esto. Si Dios te permite a ti ver la necesidad que está pasando otro hermano, es porque Dios sabe que tú tienes la capacidad de ayudarlo a salir. Dios jamás, escúcheme esto, jamás le va a abrir a usted los ojos para ver la necesidad de alguien, para juzgarlo o para hacerlo de menos. Jamás. Si Dios te muestra a alguien en necesidad, es porque Dios te está dando la oportunidad a ti de ayudarlo. Ay, hermano, es que a vos te va así porque mira, vos sos un aquí, vos sos un allá, y comenzamos a juzgar y a señalar a la persona como si nosotros fuéramos ya seres de luz. Yo digo, póngase a pensar un día que Dios bajara con la gana de juzgarme a mí. ¿Te puedes imaginar? O sea, pero ni pensarlo es bueno, de verdad. Pero nosotros sí nos damos el lujo de hacerlo, ¿verdad? Ay, no, es que de plano que aquel está en pecado, por eso le está pasando eso. No, Dios te está dando la oportunidad a ti de ir y bendecirlo. Pero no lo hacemos. Siempre que Dios te abra los ojos a la necesidad de alguien, es Dios dándote la oportunidad
de hacer lo que dice este versículo, de pensar en el pobre. ¿Sabe por qué? Porque en el día malo, dice la palabra, me librará. Y mire, si algo, y lo pongo bajo la sangre de Jesucristo, si algo nosotros hemos hecho como familia siempre es ayudar. Pero ¿sabe qué? En los momentos en que el cielo está tronando y cayéndose encima de nosotros, nunca, nunca, nunca nos ha abandonado el Señor. Siempre aparece un ángel, siempre, 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 siempre. Cuando debimos de haber pasado hambres, nunca las pasamos. Cuando yo debí de haber estado preso, nunca estuve preso. ¿Por qué? Y yo le decía, una vez le decía al Señor, Señor, pero ¿qué pasó? ¿Por qué nunca llegué a los extremos que he oído que otros llegan? Y Dios me dijo, porque todo lo que tú has hecho por mis pequeños está delante de mí. Por eso, hermanos, es que miren, no, Dios, una vez más le digo, si Dios permitió que su ojo vea la necesidad de alguien, es para que lo ayude, no para que lo juzgue o abandone. ¿Y sabe qué? Por favor, no le diga a alguien, hermano, voy a orar por ti. No, si él no necesita oración, hermano. Te está diciendo que no tiene ni para comer. ¿Qué parte de no tengo para comer no entendiste? Que tú le dices, voy a orar por ti. ¿Qué sentiría usted que Dios le dijera igual? Padre, provéeme, porque espérame, voy a orar por ti. Voy a esperar que Dios me hable. Así somos, ¿verdad? Como somos tan espirituales, que Dios me hable. Dios ya te habló. Dios ya te dijo lo que tienes que hacer. Que no lo quieras hacer son otros 20 pesos. Una cita más. Yo esto lo aprendí del pastor Juan Carlos. Él dice, esta es la última cita y se echa 15 más. ¿Verdad? Entonces estamos en la línea. Miren lo que dice Jeremías 9:14, porque este es el problema cuando la vista en el cuerpo está corrupta y corrompe la imaginación. Dice, antes se fueron tras la imaginación de su corazón y en pos de los baales que les enseñaron sus padres. El problema es que cuando tú permites que tu vista se corrompa en el cuerpo, automáticamente el alma comienza a imaginar mal, comienza a pensar en otra cosa, comienza a hacer las cosas que no debes hacer. Y ¿sabes qué es lo más tremendo? Porque este rayo de luz entra por el cuerpo, va hacia el alma y luego ¿a dónde pasa? Al espíritu. En el cuerpo es el ojo, pero en el alma es la imaginación o los pensamientos, pero en el espíritu es la fe. ¿Y sabes qué es lo que pasa cuando tu ojo se corrompe y ya tus pensamientos ya no son de continuo hacia el Señor, sino de continuo al mal? Entonces esa fe corrompida te lleva a confiar en ti o en cualquier otro que no sea Dios. Cuando tu fe está en tus fuerzas, cuando tu fe está en lo que sabes, cuando tu fe está en que no, yo soy bien pilas para esto, ya estás mal, hermano, porque ya la fe ya no está puesta en Cristo. Ya no confías en Dios. Ya confías, yo le digo a la gente, si usted siempre tiene un plan B, usted nunca ha confiado en Dios, porque Dios es el único plan. Pero hay gente que dice, bueno, si Dios no me provee para salir de esto, le voy a hablar a aquel porque sé que me presta. Y entonces Dios dice, anda, papá, ¿para qué me venís a pedir a mí? Anda. Yo ya estoy confiando y dice la palabra, maldito el hombre que confía en el hombre.
La palabra es fuerte. Maldito. ¿Quién quiere ser maldito? Yo he puesto levanta la mano y ninguno me la va a levantar. Pero ¿cuántas veces nos hemos hecho malditos? Piénselo. ¿Cuántas veces nos hemos hecho malditos en el momento en que tú confías en alguien para sacarte de un clavo, de un problema, de una situación? Ya te maldijiste. Porque mi única salida tiene que ser Él. Pero ¿por qué en mis pensamientos ya no está Él? Porque mi imaginación ya fue corrompida. ¿A través de qué? De mi vista. Por eso tengo que tener tanto cuidado y clamar a Dios. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Acudir a las provisiones que enseñamos al principio. Acudir. Señor, perdóname. Perdóname. Mira, a veces vemos un teléfono en una vitrina. Wichito, ayer andábamos viendo, no sé si ayer o hoy, pero andábamos viendo cosas. Y de repente cuando tú dices, ala, yo quisiera, pero ya es no es un yo quisiera santo, ¿me entienden? No sé si me entienden, sino te duele no tenerlo. Te duele que sea tan caro y no poder comprarlo. O sea, es una cosa que uno dice, ese yo quisiera es una queja. Es más queja que deseo, ¿sí? Porque es como, ala, si tan solo Dios me bendijera, yo podría comprar esto. Ya ahí ya estás pecando, hermano. Ten cuidado. Mira, si te hace mal ir a ver, y de verdad, no vayas. Las mujeres allá en Guatemala les fascina salir a vitrinear, dice. ¿Qué es vitrinear? Ir a ver. O sea, yo trato de entender, hermanas, explíquenme si ustedes las hondureñas entienden qué significa ir a ver si no tiene pisto para comprar. Nada, pues, o sea, es solo alimentar esa imaginación corrompida que hay ahí adentro. Es el suspirar por el vestido en la vitrina. Ay, cómo se me viera a mí. Y es talla XS y uno es XL. Pues ¿cómo cree que se le va a ver el XS? Sí, exacto. Pero de verdad, mire, tal vez usted cree que yo estoy exagerando, pero no. ¿Para qué va a un lugar si no tiene plata? A suspirar porque no tiene. Y ese suspirar porque no tiene es decirle a Dios, Señor, yo no estoy de acuerdo con mi vida. Yo me merezco algo así y no tengo. Eso ya es queja. Ya es queja. ¿Y todo por qué? Por la vista. Por eso le digo, hermano, no vaya a lugares donde usted sabe que le va a hacer mal ver las cosas. No lo haga. Porque si no, mire, yo tuve que dejar de ir donde un amigo porque cada vez que él tenía cosas yo decía, la gran, yo quisiera. Y yo decía, Señor, ¿pero por qué? Y me comencé a enfermar de envidia. De decir, no, y hasta que un día dije, no, ¿saben qué? Yo ya no voy a ir a su casa porque me hace mal ir a su casa. Entonces tenemos, eso es apartarse. Por eso es que santidad significa apartarlo. Si yo sé que algo me hace mal, me aparto. Si la serie que estoy viendo me hace mal, me aparto. Si el programa que veo en la tele me hace a mí ir a imaginaciones que a Dios no le agradan, ya no lo veo. ¿Sabe que yo dejé de ver noticias y de oírlas? ¿Sabe por qué? Porque me deprimían, me alteraban. Hoy usted me pregunta de algo, yo no sé absolutamente nada, porque un día dije, ni periódicos, ni radio, ni televisión, yo no vuelvo a ver noticias, porque las noticias me sacaban a mí, imaginando tonteras, hablando tonteras. Entonces, si tú sabes que algo te hace mal, apártate. Mira qué rico, mi pobre hija, por ejemplo, Abigail, le encantaban los camarones y comía camarones. Y un día de repente le hizo mal unos camarones y ahora ya no puede comer camarones. Y ella sabe que le hace mal y entonces se aparta.
Lo que te hace mal, apártate, porque al apartarte te estás santificando. Cuando te veas al espejo de cómo vienes a la iglesia, que sea por agradar a Dios y no por decir, a ver si aquella llega como voy hoy. ¿Verdad? Esto pasa más en las mujeres, aunque ahora como están las cosas de los famosos hombres metrosexuales, también hay quienes, a ver si aquel me llega. No. Miren, si de verdad, miren, ¿sabe qué es el problema? Que si a usted su maquillaje o su vestidura es problema, va a llegar un momento en que Dios se lo va a pedir. Dios nunca te va a pedir algo que no te hace daño. Dios siempre te va a pedir lo que te hace daño. Tengamos cuidado. Santifiquémonos, hermanos. Hoy vimos que tenemos la sangre de Cristo, el fuego del Espíritu y las aguas. Miren, cuando usted tiene un ojo santificado por la sangre y ha sido quemado por el fuego del Espíritu, ya es un poco más fácil el lavacro. Pero tenga cuidado, le voy a enseñar, le voy a dar un ejemplo. Usted va en la calle y ve algo y lo juzga o no le gusta, o ve a alguien con algo que usted dice, pero ¿y por qué a mí no y a aquel sí? Ahí es cuando yo tengo que clamar las aguas de su nombre, porque estoy en contra de su gobierno y su voluntad. Cuando yo estoy en contra de su gobierno y su voluntad, tengo polvo de rechazo y ese polvo no me deja ver bien. Entonces, Señor, perdóname, si tú se lo diste, tú sabrás por qué se lo diste. Gracias porque lo estás bendiciendo y yo limpio mis ojos con las aguas de tu nombre. Con colirio, pon colirio, dice la palabra. Te aconsejo correcto, y pongas colirio en tus ojos. Pongamos colirio. ¿Qué es ese colirio? El nombre de Cristo. Por eso te digo, tal vez tú ya no estás pecando con el ojo. Bendito Dios por eso. Pero si algo sí tenemos problemas, es con el polvo de rechazo. Cuando te pasa algo y tú dices, Señor, pero yo no me merecía esto, eso es polvo de rechazo. Lávate, porque por eso le decía yo, necesitamos 24 horas, 365 días al año estar pendientes de nuestra santidad. ¿Se puede? Sí, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahí están las provisiones, ya las vieron, así que ha sido un gusto estar en Honduras estos días. Dios nos permitió estar aquí en su aniversario, esperamos que nos permita venir el otro año también. A los que puedan, los esperamos allá en diciembre para la convención anual que tenemos de la iglesia. Van a ser bienvenidos, va a ser un gusto compartir con ustedes y gracias por siempre amarnos y tenernos acá en casa, ha sido una bendición. Pónganse de pie, vamos a orar. Una de las primeras cosas que tú tienes que pedirle al Señor era como David le decía, ¿sabes qué? Examíname tú.